2030, el porcentaje de adultos mayores será de 20.4 millones, lo que representa el 14.8% de la población en México. El envejecimiento está determinado en un 75% por el entorno social y el 25% por la genética. Entre los signos que determinan el envejecimiento de las personas está la edad física, la edad psicológica y la edad social. Es decir, los cambios físicos y biológicos, los cambios en las emociones, memoria y aprendizaje, y por último, el significado que se le da al ser viejo a nivel histórico y cultural en los diferentes grupos humanos. La sexualidad después de los 60 para muchos grupos sociales sigue siendo un tabú, pero es una expresión de amor, de confianza, de compañía. Un beso, una caricia, tomarse de la mano, eso también es sexualidad. Se ha demostrado que la edad no influye en la actividad sexual, sino la salud. Pero si bien no se tienen las características del adulto joven, si nos sentimos bien con nosotros mismos y contamos con el estímulo correcto, nuestra vida sexual sigue más allá de los 60. Sin importar la edad, todos tenemos derecho a disfrutar del sexo. ¿Quieren saber más de esto? Bienvenidos a Mujeres 360. Hola, bienvenidos a Mujeres 360. ¿Ustedes son de los que piensan que rebasados los 60 dejamos de ser atractivos y atractivas? Ya no tenemos vitalidad, ya no tenemos fantasías, ya no tenemos nada que aprender y nada que vivir. Pues déjenme decirles que están muy equivocados y qué bueno que hoy están con nosotros porque vamos a platicar del sexo después de los 60. Y me da muchísimo gusto presentarles a nuestras invitadas de hoy para platicar de la sexualidad después de los 60. Está con nosotros Marta Barbió. Ella es adulta mayor. Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. También nos acompaña Mónica Mandujano. Ella es sexóloga. Hola, Mónica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y también Ivonne Jiménez. Ella es psicóloga, especialista en temas de sensualidad y vejez, licenciada del INAPAM. Hola, ¿cómo estamos? ¿Bien? Encantada, Claudia, gracias. Bien, pues los invito a que las conozcan un poco más. Ivonne María Jiménez Flores. Es psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se especializa en sexualidad y salud sexual en las personas adultas mayores. Forma parte del Departamento de Enseñanza, Investigación e Información del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Mónica Mandujano Carvajal. Es psicóloga egresada de la Universidad de Salamanca en España. Cuenta con una maestría en sexología clínica y terapia de pareja, así como varios diplomados dentro de su disciplina. Su práctica se ha orientado a la atención de problemas sexuales y de género. Marta Barbió, adulto mayor de 70 años, adscrita al programa del INAPAM. Oigan, estaba yo preparando el tema y estaba yo pues leyendo, ¿no? Y me encontré con algo increíble. Me encontré que no hay bibliografía, no hay estudios, no hay programas de trabajo, no hay estadísticas de qué pasa con el adulto mayor o a partir de los 60, que así se cataloga, ¿no? ¿Qué pasa con la sexualidad? Hay por información de enfermedades, pero no de sexualidad. ¿Por qué? Cierto. Mira, Claudia, yo de entrada quiero comentarte que agradezco muchísimo el interés de este tipo de programas porque haya esa apertura al tema. El hablar de sexualidad en nuestra cultura, en nuestro país, es un tema lleno de muchos mitos, llenos como de mucho tabú. Y si el tema de sexualidad lo conjugamos con vejez,
¿sí? Ok. Con envejecimiento, esta conjugación es aún todavía más compleja. Ok. ¿sí? En efecto, la bibliografía que hay con respecto a sexualidad y envejecimiento o y vejez no es la misma que la bibliografía que nos pudiéramos encontrar o investigaciones que nos pudiéramos encontrar en sexualidad en otros grupos etarios. ¿sí? Ya. Por eso es que es importantísimo que en este tipo de espacios haya una apertura para ir rompiendo poco a poco con paradigmas, ir rompiendo con mitos, te decía, ir Oye, ¿es rompiendo un con tabú? estereotipos. Claro. ¿Qué Definitivo. parece que rebasamos los 60 y ya? ¿Se acabó? Es o que qué? es eso, esa es la creencia y el tabú, y mucha gente conmigo llega a consulta y me dice, es que yo ya no tengo edad para esto. Cuando tienen todas las ganas y todo el deseo y toda la energía para esto y mucho más. Y de bibliografía, bueno, yo te recomendaría a Félix López, que es un sexólogo de España, fue maestro mío y justo se dedica a sexualidad en la vejez porque es un tema que nos explora y es un tema donde con eso nos damos el derecho de quitarles derechos a las Claro. personas mayores de 65 más o menos. Decimos, no, es que ya no tiene edad para tener sexualidad, entonces le voy a prohibir que salga. Le voy a prohibir que esté con su novio en ciertas... Sí, los mismos médicos, ¿no? Estaba Sí. yo leyendo que también hay que educar a los equipos médicos, pues para que, ¿no? Hablen de este tema. Marta, a ver, cuéntanos. Tú tienes 70 años. Así es. Estás maravillosa. Ay, muchas gracias. Me siento maravillosa. Te además, sientes sí. maravillosa. A ver, ¿cómo has afrontado tú después de los 60 este tema de la sexualidad? Bueno, ha sido un problema difícil porque cuando hablamos de sexualidad no solamente hablamos de las condiciones o las características de un individuo, sino además hablamos de toda una cultura y de una serie de costumbres. Para una mujer como yo, no digo que todas sean así, ha sido difícil pues encontrar pareja, no porque no sientas ya nada o porque crees que todo se acabó, porque hay mucha gente que lo hace. Sí. Yo creo que no se ha acabado todo para nosotros, que todavía tenemos deseos y fantasías como la gente común y corriente, la gente de menos de 60, pero encontrar una pareja es muy ¿Por qué? difícil. ¿Por qué? Pues tiene que ver con tu educación y tiene que ver con el tipo de gente que te rodea. Por ejemplo, en el INAPAM hay pocos hombres y a veces no son los hombres que tú quieres conocer o tener una relación con ellos, ¿no? Claro. Entonces, no es un problema fácil porque tiene que ver con lo que tú quieres, con lo que deseas y con el tipo de gente con el que estás conviviendo, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo has llevado tu sexualidad desde joven? ¿Es como te vas a enfrentar a este tema rebasados los 60? Sí, tiene mucho que ver con la ideología que tengas y qué tanta apertura tengas a la sexualidad. Si tienes una sexualidad donde no estás dispuesto a explorar ni contigo mismo, o tienes una sexualidad donde no estás dispuesto a darte permiso de disfrutar, pasando los 60 va a costar más trabajo porque cada vez nos demos menos permiso, pero si tenemos la magnífica actitud. Sí, ¿qué tal? ¿No está maravillosa? Sí, si tenemos esa magnífica actitud, Claro. obviamente la sexualidad va avanzando con uno mismo y con los demás y se va complicando la situación de conocer a alguien, pero siempre existen las ganas y siempre existe la posibilidad de hacerlo, más si les damos la oportunidad a las personas de hacerlo. Es que además yo creo que a nivel social y cultural, lo decíamos hace un rato, ¿no? O sea, hasta imaginarte a tu mamá o a tu papá, ¿no? Con una pareja a los 75 dices, ay, Dios santo, ¿cómo puede ser, no? Y finalmente no es así. Claro, ¿no? claro. Fíjate que tú mencionabas que incluso el mismo médico tiene que tener esa apertura. Yo me iría más atrás. Incluso como persona, cada uno de nosotros tenemos nuestra historia, ¿no? Y que a nivel sexual, por supuesto, y esta historia evidentemente va moldeando y va haciendo toda una construcción de a qué te das permiso para expresar a nivel sexual, toda vez que también debemos entender que cuando hablamos de sexualidad no solamente estamos hablando de genitalidad. ¿Me Claro, explico? O sea, la sexualidad es un tema que evidentemente aborda muchas otras cosas, pero que desde cualquiera de sus ámbitos, insisto, cuando lo conjugamos con adultos mayores o adultas mayores, ya tiene un matiz totalmente diferente. Claro, Mónica.
Sí, es una parte donde nos vamos educando y vamos educando de esta idea que te decía de yo a esta edad ya acabé. Y siempre que llega el niño, yo la persona que ha dado alta más grande tiene 85 años y es una mujer perfectamente feliz y con una sexualidad maravillosa. Y la di de alta porque quería tener más relaciones sexuales. Ya que lo logramos, Claro. fue feliz. Y es mucho estas ganas de mejorar y ver qué se puede hacer. Y como muy bien dice la psicóloga, no solo es genitalidad, y es aprender que la sexualidad es la expresión de placer y sensualidad con todo el cuerpo. Sí, porque además es amor, es una caricia, es tomarse de la mano, todo eso, ¿no? Sí, es parte de la claro, sexualidad. esta emoción, esta expresión de qué tan femenino, qué tan masculino quiere ser, esta parte de sentirse sensual, esta parte de poderse arreglar, la coquetería, todo esto es parte de la sexualidad. Claro, Claro, y romper entonces, nuevamente muy importante, con estos estereotipos que nos han manejado desde siempre de la belleza, ¿no? Sí, sí. La belleza relacionada de manera muy íntima con juventud. Si estamos hablando de vejez, ¿verdad? Evidentemente ese estereotipo, ese parámetro, ya tú mismo te compras, como que no entras en ese perfil, ¿verdad? Y entonces, de manera incluso consciente o a veces hasta inconsciente o en ambas, ¿verdad? Tú ya estás como en esa postura de que ya no eres candidato, ya no se vale, o candidata, ya no se vale o ya no es permitido la expresión de tu sexualidad, porque la expresión de la sexualidad, además, no solamente tiene que ver con pareja, ¿eh? Claro. A ver, pero Marta, como- cuéntanos tu caso. Yo creo que es un poco tu personalidad, ¿no? Así creciste, así maduraste, así sigue siendo. No creo que a los 60 yo tenga que pensar, ay, ya envejecí, ya tengo que usar chonguito como lo usaban mi abuela o mi madre, ¿no? Ajá, sí, ya tengo claro. que vestirme diferente, tengo que comportarme diferente. Muchas de mis amigas piensan que a esta edad ya no se deben de poner ciertas cosas, que pensar en la sexualidad es como un tabú. Eso ya no se debe de hacer después de los 60 años. Ya estamos viejas para eso, ¿no? Y me parece que es un grave, grave error. Entonces, si tú eres una persona sana, madura sexualmente, desde joven, no tienes por qué cambiar después de los 60, ¿no? Me parece que no. Entonces, Claro. yo creo que ese es mi caso. Así fui siempre. Mi sexualidad fue sana, fue madura, fue completa y no tendría por qué cambiar porque ya no tengo pareja o porque tengo 70 años, ¿no? Claro, No creo que claro. tenga que cambiar. Ahora, ajá, Perdón, dime, a mí dime. me gustaría mencionar que no solo porque a lo mejor a través de nuestra vida tenemos una sexualidad no óptima o no la que siempre quisimos, estamos maldecidos y aunque ya tengamos 70 ya no podemos tener sexualidad. Si uno desea tener sexualidad, yo creo que se puede. El punto es que tengamos la actitud y tengamos las ganas de buscar ayuda y apoyo para ir aprendiendo a tener una sexualidad que deseamos, Claro. o una sexualidad disfrutable. Claro. Y creo que es algo... Ahora, la sexualidad después de los 60, díganme una cosa, generalmente se lleva entre dos personas que rebasan esa edad, o generalmente el que rebasa la edad, ya sea hombre o mujer, los 60, busca gente más joven. Depende mucho de la personalidad y lo que se busca. Hay mucha gente que busca más gente de su edad, más porque se siente al nivel y no se siente como que los va a rebasar. Porque siempre puede existir esta inseguridad de buscarse a alguien más joven y que no esté al nivel o que no esté buscando lo mismo. Entonces este tabú que también se tiene de siempre buscarse a alguien 20 años más joven, 30 años más joven, no es tan común como pensamos. Ahora, si se busca y la persona acepta, la otra persona más joven acepta, adelante. Claro. Pero no es tan común como se ve en la televisión o se ve. Claro, claro. Platiquemos un poco de las capacidades físicas, ¿no? Porque además también se tiene ese tabú, ¿no? Sobre todo para el hombre, que tiene un peso cultural y social muy fuerte, ¿no? Porque tienes que responder y entonces ya perdí capacidades. ¿Qué pasa con eso, no? Y el cuerpo a lo mejor no funciona igual. Marta. Yo creo que aquí hay una serie de indicadores que tienen que ver con esto. Por ejemplo, la cantidad de medicamentos que tomas a esta edad, porque ya tomas muchos medicamentos, tomas el de la presión, el de la diabetes.
esos medicamentos algunas veces son inhibidores de la libido, de la energía sexual. Entonces, obviamente se tiene una baja en ese sentido, tienes problemas depresivos a esta edad, tienes una cantidad de indicadores que podrían molestar en este sentido, ¿no? Ok. Bien, ¿qué les parece si vamos a una pausa? Pero regresando quiero platicar con ustedes sobre si la sexualidad o el sexo después de los 60 puede ser divertido. Yo creo que sí. It's delicious.